se desarrolló pronto como centro comarcal de comercio y comunicaciones. Es un pueblo amurallado con 5 bonitas puertas de acceso: la Puerta de España, la Puerta del Mercado, la Puerta de Francia, la Puerta de Santiago y la Puerta de Notre Dame o Nuestra Señora. Por supuesto, está incluido en la lista de los pueblos más bellos de Francia. En la Edad Media, el pueblo fue un punto importante para el comercio. En los días de mercado, por esta puerta entraban comerciantes, artesanos, campesinos, pastores. Tenían que pagar un impuesto y es por ello que ahí había la figura del recaudador. A las 11 de la noche, y sin haber cenado, me encontré con esta curiosa máquina que decía hacer pizzas artesanales. Y bueno, la verdad que no estaba nada mal. Una vez ya de vuelta a España, no me encontré con ningún coche en todo el camino. Esta es la frontera entre los dos países. De repente, la lluvia y una intensa niebla hicieron acto de presencia. Todavía me quedaba un ratito para llegar al hotel, y aunque me iba mojando, disfruté muchísimo del camino. Algunas horas más tarde, con los primeros rayos del sol, salí del hotel para comenzar una nueva aventura. Aproveché un pequeño supermercado en un pueblo cercano para comprar unas pequeñas provisiones, ya que no sé lo que me iba a encontrar en lo alto de la montaña y cuántas horas iba a querer estar allá arriba. Viajar a los Pirineos en moto es sencillamente mágico. Preciosos pueblos y mucha naturaleza. Este es exactamente el tipo de viaje que me gusta hacer. Libertad, tranquilidad y naturaleza. Y por fin llegué a la cima. El puerto de Larraú, situado a una altura de 1578 metros, es un paso de montaña en la frontera entre Francia y España, en los Pirineos occidentales. Estas montañas me fascinan, se ven tan majestuosas. Cuando salgo a la montaña, siento algo que me dice que este es el lugar correcto para mí. No hay palabras para describir lo mágico que es este lugar y todo lo que te hace sentir. Tan desconectado de todo lo conocido y tan conectado a la montaña.
Esta es la tierra de los dioses. Definitivamente hay algo en este lugar que verdaderamente amo. En la montaña pirenaica, el río Salazar recoge el agua de lluvias y nieves invernales. Me encanta tomar baños en aguas heladas. Imagínate si estaba fría que en plena ola de calor no había nadie bañándose. Al anochecer llegué a este precioso pueblo. Echo es una localidad española y capital del municipio de Valle de Echo, en la provincia de Huesca, Aragón. La historia de la villa de Echo se remonta por los restos arqueológicos de una primitiva calzada a la época romana. Esta calzada sería una de las tres por las que acercarse a la frontera gala. Amanece un nuevo día en la montaña. Destaca su conjunto urbano, que luce una tradicional arquitectura con casas de fachadas de piedra y grandes y floreadas balconadas, y en sus tejados las típicas chimeneas con casquetes cónicos y ancestrales espantabrujas. Ya saliendo del pueblo encontré una cafetería que servía una tortilla de papa casera deliciosa. Y después de haber recargado fuerzas, me dirigía al que sería el gran objetivo final de este viaje. Boltaña es un municipio situado en la provincia de Huesca, en el Pirineo aragonés, rodeado de montañas y paisajes impresionantes. See the beautiful world around, wanna see it now. Pack our bags. Un lugar mágico que invita a desconectar y conectar con la naturaleza. Leave a little note and we'll drive real far. Let's get out, we can leave this city. Let's drive to the open air. Yeah, the countryside is so pretty. Este sin duda es mi sitio favorito para bañarme en el río. Son momentos que disfruto muchísimo y no quiero que terminen nunca. Del fondo de este río llevaré piedras como esta para mis alumnos del colegio y así hacer alguna manualidad bonita relacionada con el río y la naturaleza. Me encanta el agua así, limpia, pura y fría.
me siento en paz. Y al mismo tiempo abrumado por la intensa naturaleza. En el último viaje en moto que pasé por aquí, iba de camino a Suiza. Y descubrí un fantástico restaurante donde comer un plato muy típico de la zona. Un plato muy sencillo, pero a la vez muy rico. Huevos fritos con papas y longaniza de Graus. Absolutamente delicioso. Al atardecer llegué a este precioso pueblo de los Pirineos, hospedándome en una antigua abadía. Y aunque durante todo el día había hecho un tiempo fantástico, para la noche anunciaban tormentas. Me gustan las tormentas y la sensación de estar resguardado confortablemente en algún sitio, pero en esta ocasión me preocupaba que por la mañana siguiera igual. Y tener que recorrer grandes distancias en moto, sin traje de agua y sin ropa de abrigo. A la mañana siguiente amaneció un día precioso. Y después de darme un buen baño en el río, inicié el camino de regreso. Mi objetivo era quedarme cerca de Bilbao, ya que a la mañana siguiente tenía que devolver la moto temprano. Y tuve la suerte de descubrir este pequeño hotelito, que resultó ser un extraordinario alojamiento, y a tan solo 120 kilómetros de mi destino. A la mañana siguiente, después de un buen desayuno en el hotel, volví a la carretera. La mayor parte del trayecto no llovió y pude llegar a Bilbao sin problemas. Me sentía profundamente recargado. Con el corazón lleno de alegría y gratitud a Dios por estos fantásticos días, estaba listo para volver a casa. Disfruté de unos días verdaderamente mágicos, por lo que estoy muy agradecido por cada minuto de este viaje. La moto se ha portado de maravilla y la verdad que me va a costar despedirme de ella. Ahora me tocaba el camino de regreso a Cádiz, unos 1000 kilómetros en coche.
aunque fueron algunos más ya que decidí pasar por Asturias y León, ambas tierras muy relacionadas con la vida de mi padre. Y por el camino, como siempre, buscando hermosos ríos para disfrutar de agradables baños. Y ahora estoy en mi camino de regreso a mi hermosa familia. Un viaje en barco de 2 días, donde recordaba los días estupendos que pasé con mi familia al ir a la península en este mismo barco hacía tan solo un mes. 2 días sin teléfono, tele ni ninguna otra distracción moderna. Tiempo ideal para descansar y reflexionar. Me encanta viajar en barco y surcar las aguas. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Hasta pronto.